Durante casi una década, el matrimonio entre Pancho Saavedra y Jorge Uribe fue considerado uno de los vínculos más sólidos, transparentes y emocionalmente maduros dentro del mundo del espectáculo latinoamericano. En un entorno mediático donde las relaciones se consumen con la misma velocidad con la que se olvidan ellos, parecían una excepción luminosa, una pareja que había logrado proteger su intimidad, construir una vida en común y al mismo tiempo proyectar una imagen de estabilidad que muchos admiraban y replicaban como ejemplo de amor, respeto y compromiso. Sin embargo, como ocurre con demasiada frecuencia, la realidad detrás de las cámaras siempre es más compleja, más frágil y más humana de lo que el público imagina. Y ahora, después de 8 años de matrimonio, Pancho ha decidido romper un silencio que pesaba demasiado y revelar una verdad que, según sus propias palabras, no podía seguir escondiéndose. Para entender la magnitud de esta confesión es necesario retroceder y analizar cómo nació esta historia, cómo evolucionó y cuáles fueron los primeros signos que, aunque invisibles para la audiencia, comenzaron a desgastar los cimientos de una relación que parecía inquebrantable. Porque nada ocurre de la noche a la mañana, y toda verdad choqueante suele ser el resultado de años de pequeños episodios acumulados, tensiones no resueltas, diferencias ocultas y expectativas no cumplidas. Desde el comienzo, Pancho Saavedra proyectó una imagen de hombre seguro, carismático, dedicado a su carrera y profundamente enamorado. Era para muchos el prototipo perfecto de figura pública comprometida con su vida personal y profesional. Jorge Uribe, por su parte, siempre se mostró más reservado, más cauteloso con la prensa, y a menudo evitaba cualquier exposición innecesaria. Esta diferencia de estilos no parecía problemática al principio. Al contrario, contribuía a equilibrar la relación. Pancho era la luz. Jorge era la calma, comentaban amigos cercanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta dualidad comenzó a transformarse en una brecha emocional cada vez más evidente. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por proyectos en común, viajes, celebraciones familiares y una especie de armonía que, según Pancho, hoy reconoce como demasiado perfecta para ser real. No porque fuese falsa, sino porque ambos se esforzaron más en mantener la imagen que en fortalecer la esencia del vínculo. Un error frecuente en parejas que viven bajo la presión del escrutinio público. La raíz del problema, según explicaría Pancho posteriormente, surgió del choque entre expectativas emocionales muy distintas. Mientras él buscaba una relación profundamente transparente donde cada duda, cada temor y cada conflicto pudiera hablarse abiertamente, Jorge prefería callar, procesar en silencio y evitar discusiones a toda costa. Al principio, esta dinámica parecía inocua, pero en una vida compartida los silencios prolongados suelen convertirse en grietas, y las grietas, si no se atienden, terminan convirtiéndose en fracturas irreversibles. Uno de los episodios que Pancho recuerda con especial claridad ocurrió aproximadamente en el 3er año de matrimonio, cuando ambos atravesaban un período de mayor exposición mediática. Pancho estaba en el punto más alto de su carrera profesional, mientras Jorge lidiaba con responsabilidades laborales, que aunque menos conocidas, no eran menos exigentes. Ese desequilibrio de ritmos comenzó a generar tensiones. Pancho se sentía solo en el éxito. Jorge, por su parte, sentía que vivía a la sombra de un hombre que cada día se hacía más grande. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no encajaba, confiesa Pancho en la entrevista que hoy está en boca de todos. Cuando yo hablaba de mis temores o de mis inseguridades, Jorge cambiaba de tema. Cuando intentaba profundizar en lo que él sentía, simplemente se cerraba. No sabía entonces que esos silencios escondían cosas que no quería enfrentar. A lo largo de los años, esa distancia emocional se intensificó. Los viajes de trabajo, las grabaciones, los compromisos públicos y la presión social alimentaron una dinámica en la que la pareja convivía, pero dejó de comunicarse con autenticidad. Y es aquí donde surge un concepto clave, que Pancho mencionó varias veces: la pérdida del nosotros. Un matrimonio no se rompe por una sola razón, sino por un lento proceso de desconexión. Y en su caso, esa desconexión comenzó a volverse palpable, incluso para personas cercanas a ambos.
Algunos amigos bajo anonimato han comentado que notaban miradas evitadas, silencios tensos en reuniones sociales, respuestas cortas y cierta rigidez emocional que antes no existía. Sin embargo, la pareja seguía apareciendo unida en público, sonriendo para las cámaras, compartiendo viajes y mostrando la versión perfecta de un matrimonio ejemplar. Como ocurre tantas veces, la imagen se volvió un refugio, pero también una prisión. Pero la pregunta que hoy todos se hacen es: ¿qué verdad tan grave, tan impactante, tan dolorosa llevó a Pancho Saavedra a romper un silencio de 8 años? Aunque este capítulo no revelará todavía la confesión final, ya que su propósito es preparar el terreno para comprenderla, sí es necesario anticipar que la verdad expuesta por Pancho no se reduce a un simple conflicto conyugal. No se trata de una pelea, ni de un malentendido, ni de una incompatibilidad. Lo que él reveló apunta a algo más profundo, un patrón de comportamiento, una ruptura emocional sostenida en el tiempo, y sobre todo un acto que modificó para siempre la percepción que Pancho tenía del hombre, con el que había compartido casi una década de su vida. Los primeros indicios de esa verdad comenzaron a manifestarse cerca del 6º año de matrimonio, cuando Pancho empezó a notar inconsistencias en el discurso de Jorge, excusas repetidas, horarios imprecisos, episodios de irritabilidad inexplicable y una creciente frialdad afectiva. Lo que al principio parecía estrés laboral comenzó a tomar otra dimensión. Pancho lo describe como la sensación de vivir con un extraño. Y sin embargo, pese a todo, él insistía en salvar la relación. Yo no quería rendirme, afirma, no después de todo lo que habíamos construido. Pero mientras Pancho luchaba por mantener vivo el matrimonio, Jorge parecía estar emocionalmente en otro lugar, atrapado entre su propio silencio y una verdad que no quería o no podía revelar. En este contexto, Pancho comenzó a buscar respuestas que no llegaban. Consultó a amigos, intentó dialogar, propuso terapia de pareja. Organizó viajes y encuentros privados, diseñados para reconectar emocionalmente. Nada funcionó. La distancia, lejos de disminuir, se volvía cada vez más densa, más dolorosa, más evidente. Por lo tanto, no solo reconstruye la cronología de una crisis matrimonial, sino que también introduce al lector en el mundo psicológico de Pancho Saavedra. Un hombre dividido entre el amor que sentía, el deber que creía tener hacia su matrimonio, y la intuición inquietante de que había una verdad oscura, escondida detrás del silencio de su esposo. Esa verdad, la misma que estallará públicamente en los capítulos siguientes, no solo redefinió su relación con Jorge Uribe, sino que también obligó a Pancho a replantearse quién era él dentro del matrimonio, qué esperaba realmente del amor, y cuánto estaba dispuesto a soportar en nombre de una vida compartida. Lo que está claro es que tras 8 años de matrimonio, la revelación fue lo suficientemente fuerte como para sacudir no solo su historia personal, sino la percepción pública de una pareja considerada intocable. Un golpe emocional que hoy abre interrogantes sobre lo que realmente ocurre detrás de las puertas cerradas, incluso en aquellos vínculos que parecen más estables desde afuera. Reveló el lento deterioro emocional dentro del matrimonio entre Pancho Saavedra y Jorge Uribe. Este segundo capítulo profundiza en lo que muchos consideran el punto de quiebre, el momento en que las sospechas dispersas, los silencios prolongados y las incoherencias cotidianas comenzaron a alinearse en un patrón inquietante que Pancho ya no podía ignorar. Porque toda verdad dolorosa se manifiesta primero como una ligera incomodidad, después como una sospecha persistente, y finalmente como una revelación inevitable que transforma para siempre la vida de quien la enfrenta. Durante los años 6 y 7 de matrimonio, Pancho experimentó una sensación cada vez más aguda de desconexión. Lo que en apariencia eran simples cambios de humor en Jorge o distracciones momentáneas, comenzaron a adquirir un peso emocional diferente. Parecía que Jorge vivía en un estado constante de tensión, como si cargara con un secreto que no lograba o no deseaba compartir. Pancho recuerda haber sentido que su esposo tenía la mirada de alguien que camina con miedo a ser descubierto. Las primeras señales concretas llegaron de manera sutil. Horarios laborales que antes eran estables empezaron a volverse impredecibles. Excusas vagas reemplazaron explicaciones convincentes. Reuniones improvisadas aparecían en el calendario de Jorge,
sin un patrón claro. Lo más preocupante, sin embargo, no era la irregularidad en sí, sino la reacción defensiva y desproporcionada de Jorge cuando Pancho intentaba preguntar algo tan simple como ¿todo bien? Ese cambio encendió la primera alarma real en Pancho. Como periodista acostumbrado a detectar contradicciones, sabía que la evasión agresiva casi siempre oculta un conflicto subyacente. Pero motivado por el afecto y la esperanza de salvar la relación, intentó darle espacio imaginando que podría tratarse de estrés laboral, agotamiento emocional o una crisis personal que Jorge no estaba listo para compartir. Sin embargo, con el paso de los meses, los indicios comenzaron a acumularse: conversaciones a medias, mensajes apagados en el teléfono, noches de insomnio, en las que Jorge prefería dormir en el sofá para no molestar, y una frialdad física que nunca antes había existido entre los dos. Pancho recuerda que por primera vez en 8 años sintió miedo de la verdad. No miedo a perder a Jorge, sino miedo a descubrir que quizá nunca lo había conocido por completo. Una de las escenas más emblemáticas de este periodo ocurrió una noche de invierno. Pancho llegó antes a casa después de cancelar una grabación debido a condiciones climáticas adversas. Esperaba encontrar a Jorge trabajando en su estudio, pero la casa estaba completamente oscura. Cuando encendió las luces, descubrió el abrigo de su esposo colgado, sus llaves en la mesa, pero ningún rastro de él. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Y cuando finalmente Jorge volvió, su reacción fue extrañamente tensa, como si no esperara ser sorprendido. Alegó haber salido solo a dar una vuelta, pero su tono, su postura corporal y su evidente nerviosismo contaban otra historia. Esa noche Pancho vio claramente algo que llevaba tiempo intuyendo. Jorge ocultaba algo. No un simple malestar emocional, sino algo que lo empujaba a mentir, evitar preguntas, inventar excusas y, en última instancia, desconectarse del matrimonio. Aunque Pancho no tenía pruebas contundentes, su intuición, forjada durante años de trabajo periodístico, le gritaba que debía prepararse para una verdad compleja, quizá devastadora. Movido por una mezcla de preocupación, frustración y necesidad de claridad, Pancho propuso una conversación profunda. No una de aquellas charlas superficiales que terminaban en evasivas, sino una confrontación emocional donde ambos debían mostrarse vulnerables. Sin embargo, Jorge reaccionó de manera inesperada. Se enfadó, se levantó de la mesa y dijo que no quería volver a sentirse interrogado en su propia casa. Esa frase, que podía sonar trivial, marcó un antes y un después. Por primera vez, Pancho sintió que su hogar ya no era un espacio compartido, sino un territorio dividido. A partir de ese momento, Pancho comenzó a observar con mayor detenimiento elementos que antes pasaban desapercibidos: llamadas que se interrumpían en cuanto él entraba en la habitación, salidas nocturnas que se volvían más frecuentes, cambios en la manera de vestir, de hablar, incluso de sonreír. Jorge parecía estar viviendo una vida paralela, una vida que Pancho no conocía y que incluso si hubiese querido ya no podía alcanzar. La situación se volvió insostenible cuando Pancho, durante un viaje de trabajo, recibió un mensaje de un amigo cercano que lo dejó inquieto. No era una denuncia ni una revelación directa, sino una observación aparentemente inocente. Vi a Jorge el otro día. Se le veía raro, distraído. No parecía él. Ese comentario, viniendo de alguien que conocía bien a la pareja, reforzó la sensación de que algo profundo estaba cambiando. El punto de inflexión llegó unas semanas después, durante una cena familiar. Jorge estaba presente, pero emocionalmente distante, respondiendo con monosílabos y mostrando una incomodidad evidente cuando Pancho intentaba involucrarlo en las conversaciones. En un momento dado, uno de los sobrinos, con la inocencia brutal que solo tienen los niños, preguntó: ¿por qué el tío Jorge ya no sonríe? La mesa cayó en un silencio incómodo. Pancho sintió un dolor punzante, como si ese comentario infantil hubiese arrancado de golpe la máscara que ambos intentaban sostener. Esa misma noche, después de la cena, Pancho intentó una vez más hablar con Jorge. Esta vez sin reproches, solo desde la desesperación de quien siente que está perdiendo al hombre con el que construyó una vida. Pero nuevamente recibió como respuesta un muro, una barrera impenetrable, hecha de miedo, vergüenza o quizás culpa. Jorge simplemente dijo:
No estoy listo para hablar, y no sé si algún día lo estaré. Fue entonces cuando Pancho comprendió dos cosas fundamentales. Primero, que la verdad existía, aunque aún no tuviera forma definida. Segundo, que Jorge estaba atrapado en ella, y que cualquier intento de forzarlo a hablar solo lo alejaría más. Pero la verdad, como suele ocurrir, terminó encontrando un camino inesperado para revelarse. Un día, mientras organizaba documentos en casa, Pancho encontró por accidente entre papeles, que no tenían ninguna importancia aparente, una carta doblada cuidadosamente. No era una carta romántica ni un mensaje laboral. Era una nota escrita en un tono urgente, emanando una mezcla de tristeza y súplica. No mencionaba abiertamente nombres ni hechos concretos, pero su contenido dejaba en evidencia que Jorge estaba involucrado en una situación emocional profunda con otra persona. Una situación que, si bien no demostraba infidelidad física, sí sugería una conexión emocional intensa, que Pancho desconocía por completo. Ese hallazgo, lejos de enfurecerlo, lo dejó paralizado. No solo por la posibilidad de una traición, sino porque confirmaba algo aún más doloroso. Jorge llevaba años sintiendo cosas que nunca había compartido con él. Años viviendo emociones paralelas, conflictos internos, dilemas personales que Pancho jamás sospechó. Su matrimonio, que él creía construido sobre la honestidad absoluta, tenía una dimensión oculta que lo estremeció. A partir de esa carta, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar: los silencios, las evasivas, la tensión, la distancia física y emocional. Pancho sintió una mezcla devastadora de tristeza, compasión y angustia. No quería enfrentarse a Jorge desde la rabia. Quería entenderlo, ayudarlo a saber qué dolor o qué deseo lo había llevado a ocultar algo tan profundo. Pero cuando finalmente intentó hablar de la carta, Jorge reaccionó con un miedo evidente. Sus manos temblaban, su voz se quebraba, y sus ojos evitaban cualquier contacto visual. No negó la existencia de la carta, pero tampoco quiso explicarla. Solo dijo una frase enigmática que dejó a Pancho helado: si supieras la verdad completa, no me mirarías igual. Ese fue el momento exacto en que Pancho comprendió que lo que estaba a punto de descubrir sería doloroso, transformador y decisivo. Una verdad que no solo cambiaría su relación con Jorge, sino también su percepción del hombre al que había amado durante 8 años. La tensión acumulada durante años, los silencios impenetrables de Jorge Uribe y la creciente desesperación emocional de Pancho Saavedra culminaron finalmente en un punto donde ya no era posible sostener más la fachada. La verdad, esa misma verdad que Jorge temía revelar y que Pancho intuía sin poder nombrarla, estaba a punto de salir a la luz. Y aunque Pancho había imaginado decenas de posibilidades, jamás habría anticipado el alcance emocional y humano de lo que estaba por escuchar. La conversación decisiva ocurrió en una tarde gris, cuando la ciudad parecía reflejar el mismo peso emocional que cargaban ambos. Pancho regresó a casa más temprano de lo habitual, convencido de que el silencio se había alargado demasiado y que, sin importar el costo, necesitaban enfrentar la realidad. Jorge estaba sentado en el salón con la mirada fija en el vacío y una expresión que Pancho nunca olvidaría: mezcla de agotamiento, miedo y resignación. Pancho se sentó frente a él sin prisa, sin ira, sin acusaciones. Sabía que ese momento no podía hundirse entre reproches. La única manera de alcanzar la verdad era ofrecer el espacio para que Jorge pudiera hablar sin huir nuevamente. Después de varios minutos de silencio, Jorge tomó aire profundamente, como quien está a punto de soltar un peso que lleva años oprimiéndole el pecho. «Pancho, necesito decirte algo que debí haberte dicho mucho antes». Fue la primera frase de una confesión que duraría horas entre lágrimas, pausas dolorosas y miradas que evitaban encontrarse. La verdad comenzó a tomar forma lentamente, como un rompecabezas, que finalmente encuentra las piezas que faltaban. Jorge explicó que incluso antes de casarse, había vivido con una inseguridad emocional que nunca logró superar. No tenía que ver con la vida pública de Pancho, ni con diferencias de personalidad. Era algo más profundo, un conflicto interno no resuelto, una lucha silenciosa con su identidad, sus miedos, sus traumas y la presión constante de cumplir expectativas que no siempre podía sostener. Lo que Pancho descubrió esa tarde fue que Jorge
había estado lidiando en secreto con una intensa crisis personal, que incluía episodios de ansiedad severa, miedo al abandono, dudas existenciales sobre su propio lugar en la vida y una sensación constante de no sentirse suficiente dentro del matrimonio. Jorge explicó que el amor que sentía por Pancho era real, profundo y sincero, pero que al mismo tiempo lo asfixiaba la responsabilidad de mantener una imagen perfecta de pareja, admirada por todos. Esa presión lo llevó, según admitió con lágrimas en los ojos, a buscar apoyo emocional fuera del matrimonio. No se trató, explicó, de una infidelidad física, sino de un vínculo emocional íntimo con alguien que le ofrecía un refugio donde podía mostrarse vulnerable, sin temor al juicio público. Aquella persona se convirtió en un espacio seguro, no porque Pancho no lo fuera, sino porque en esa etapa Jorge sentía que debía ocultar su fragilidad para no decepcionar a su esposo. La famosa carta que Pancho había encontrado era parte de esa relación emocional paralela. Una relación que no había cruzado límites físicos, pero que sí representaba una traición emocional profunda, quizá más dolorosa que una infidelidad tradicional. Jorge lo reconoció abiertamente. Te fallé emocionalmente. No porque no te amara, sino porque no supe cómo amarme a mí mismo. Esas palabras cayeron como un golpe seco en el corazón de Pancho. No solo confirmaban sus sospechas, sino que revelaban una dimensión emocional que él nunca había imaginado. La traición no era solo hacia él. También era una traición de Jorge hacia sí mismo, hacia el hombre que trataba de ocultar su dolor detrás de sonrisas rígidas y silencios prolongados. Pero la confesión no terminó allí. Jorge explicó que una de las razones principales por las que evitó hablar durante tanto tiempo fue el profundo miedo a perder a Pancho. Creía que si admitía su fragilidad, su confusión y su vínculo emocional con otra persona, Pancho lo abandonaría. Ese miedo los llevó a construir un muro uno tan alto que terminó aislándolo de su propio matrimonio. Pancho, mientras escuchaba, sintió una mezcla complejísima de emociones. Dolor, sí, pero también compasión, tristeza, alivio y una profunda sensación de duelo. Porque de algún modo estaba escuchando la historia de un hombre que había amado, pero también la historia de un hombre que nunca se atrevió a amarse lo suficiente como para ser honesto. Tras la confesión inicial, llegó la pregunta inevitable. ¿Aún sientes algo por esa persona? Jorge negó con firmeza. Explicó que ese vínculo había terminado hacía tiempo, que nunca tuvo la intención de convertirlo en una relación paralela, y que todo había muerto antes, incluso de que Pancho encontrara la carta. Pero lo más impactante fue lo siguiente. Lo que realmente me destruye es saber que te perdí sin querer perderte. Esas palabras marcaron el momento en que ambos entendieron que el matrimonio no volvería a ser el mismo. Aunque la confesión liberó una verdad enterrada durante años, también rompió definitivamente la estructura emocional de la relación. Pancho sabía que podía perdonar, pero también sabía que no podría olvidar. No por rencor, sino porque la confianza, ese cimiento esencial en cualquier vínculo profundo, había sufrido una fractura irreparable. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió incluso a quienes conocen a Pancho por su fortaleza emocional. En lugar de reaccionar con furia o expulsar a Jorge de su vida, Pancho decidió adoptar una postura empática. No justificó la traición, pero tampoco la convirtió en una sentencia condenatoria. Quiso comprender las heridas de Jorge, sus miedos, sus silencios, su autoexigencia desmedida. Y desde ese lugar de comprensión, tomó la decisión más madura de toda su vida sentimental. Tenemos que separarnos para sanarnos. No porque ya no haya amor, sino porque necesitamos reencontrarnos como individuos. No fue una ruptura abrupta ni violenta. Al contrario, fue una separación consciente, hecha con respeto, con lágrimas compartidas, y con la certeza de que seguir juntos habría significado seguir dañándose. No solo narra la confesión que Pancho Saavedra decide hacer pública 8 años después de casarse, sino también el proceso interno que lo llevó a revelar esta verdad al mundo. Su decisión no fue motivada por venganza, ni por necesidad de generar titulares. Fue más bien un acto de liberación emocional, una manera de cerrar un ciclo marcado por el amor, la confusión, el dolor y finalmente la aceptación. Pancho entendió que hablar públicamente de lo ocurrido no solo lo ayudaba a él,
sino también a quienes viven relaciones donde los silencios se convierten en heridas invisibles. Su testimonio se transformó en un mensaje poderoso. El amor no siempre se pierde por falta de sentimiento, sino por falta de comunicación, de honestidad y de coraje para enfrentar las verdades que más tememos. Hoy Pancho y Jorge ya no son pareja, pero ambos reconocen que aquella relación con todos sus matices, sus luces y sus sombras fue un capítulo fundamental de sus vidas. Un capítulo que los enfrentó a sus límites, a sus heridas más profundas y a la necesidad de crecer más allá de la idealización del amor perfecto. Pancho en la actualidad ha encontrado una nueva paz emocional. Comprendió que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera, y que el fin de un matrimonio no significa el fin del amor, sino el comienzo de una nueva manera de relacionarse con uno mismo. Así concluye esta historia, no como una tragedia, sino como una lección luminosa. A veces la verdad que destruye también es la verdad que salva. La historia de Pancho Saavedra y Jorge Uribe no es simplemente el relato de una ruptura. Es el testimonio profundo de dos seres humanos enfrentados a sus propias vulnerabilidades, a sus sombras y a los silencios que poco a poco erosionan incluso los vínculos más fuertes. Después de 8 años de matrimonio, la verdad que salió a la luz no destruyó solamente una relación, también abrió la puerta a la posibilidad de sanar, comprender y reconstruir la vida desde un lugar más auténtico. Pancho eligió contar esta historia no para señalar culpables, sino para liberar un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Su testimonio nos recuerda que el amor, por más intenso que sea, no puede sobrevivir si está sostenido por el miedo, el silencio y la falta de comunicación. A veces la valentía no está en quedarse, sino en saber soltar a tiempo, con respeto y sin odio. Es una lección universal. Todas las relaciones, incluso las más admiradas, esconden batallas que nadie ve, y que enfrentarlas con honestidad puede convertirse en el acto más humano y transformador de todos. Si esta historia te conmovió, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las investigaciones, relatos exclusivos y análisis profundos sobre el mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Déjanos un comentario sobre qué tema te gustaría que exploráramos en el siguiente video. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, honesto y emocionante. Gracias por acompañarnos en esta historia y por ser parte de nuestra comunidad.